Pues como Ana Rosa ha dicho que va a llover, pues va a llover y después sale a la calle y hace un sol así de grande. A estos tipos de periodistas o periodistas se le da un crédito que no tiene, porque la ciudadanía ha dimitido de su carácter crítico. Y no me vale eso simplemente por decir orgullosamente, no, es que yo soy periodista. Mire usted, con Franco también había periodistas, incluso con Trump también hay periodistas. Claro. Pero no es lo mismo ser periodista que ser periodista decente, demócrata y libre. En la educación pública habrá que intentar, o hay que incluir por todos los medios, que los niños aprendan a leer descreyendo y siendo incrédulos ante lo que dice la prensa. Hay que ejercer una lectura crítica. Mientras que hubo transición en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no hubo transición en el Poder Judicial. Yo creo que la justicia está muy inclinada hacia valores, en algunos casos preconstitucionales, y que no está cumpliendo con su papel, y en los casos más extremos está cuestionando incluso la propia democracia. Y vamos a ver si guardamos la plaza de querido Pedro Cerolo. Y con las piedrecitas llegamos a un día, el Día del Orgullo, y se la tiramos a todos los que estén allí, homosexuales que hayan abusado de niños. Es decir, todos los homosexuales. Los varones del PP, que también tienen responsabilidad en esto, porque todos forman parte de la misma organización política, recibieron con una ovación al señor Masón como si hubiera triunfado en la Feria de la Falla o en la de Castellón, que también es muy buena. O sea, usted no tiene ni pie ni cabeza. La responsabilidad de que el señor Masón siga en el poder de Feijóo. Feijóo es el jinete de un caballo, que en este caso es la gran derecha, que huele el miedo que tiene y lo tirará en algún momento, no lo sé. No sé si lo van a tirar como a Casado o lo van a tirar de otra manera. Es un hombre con miedo. Yo no separo a Miguel Ángel de Isabel Díaz Ayuso. No lo separo, lo mismo que tú no puedes separar a Moreno del cuervo aquel, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Rockefeller. No lo puedes separar, es lo mismo. Pasa que uno pone el brazo por abajo y otro asoma la cabeza por arriba. Lo que quiero decir con esto es que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez son una collera inseparable, pero el resultado final es que, bueno, se dan una serie de anomalías y de irregularidades y de cosas incomprensibles en torno a la figura de la señora Díaz Ayuso, que yo creo que no le viene bien a la salud democrática de este país. Javier Aroca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, Jesús. Bienvenido a este espacio. Estoy sorprendido. Te estás convirtiendo en un magnate de la comunicación. Sí. Que la gente sepa, es el refugio. Que la gente sepa que he venido en AVE, además que a verte, sí, para poder hablar contigo. Con todos los gastos pagados, ¿no? Y por en primera clase. Por todos aquí al imperio de... Bueno, y un coche negro esperándome en la puerta con los cristales tintados. Claro. Es muy burdo, pero vamos con ello. Vamos con ello. Oye, ¿hasta qué punto la comunicación, el periodismo, marcan las claves políticas, lo que la gente piensa, lo que va a votar? Es decir, influye de forma decidida en el mundo que vivimos. Absolutamente. Yo creo que la comunicación política y el periodismo en general, hoy por hoy, la arena de la batalla política. Yo creo que se están dirimiendo más batallas en los medios de comunicación entre periodistas, entre empresas de comunicación, que no donde naturalmente debería de ser, que es en la persona de la clase política y por supuesto de sus instituciones, entre otros en el Parlamento. Incluso en el Parlamento la mayoría de las cosas que llegan ya vienen procesadas de fuera, ¿no? Al final se convierte en un teatro de sombra con una serie de interpretaciones más o menos acertadas. Aquello es una especie de muchas veces esperpento teatral, porque todo viene ya pactado y arreglado de fuera. Entonces los medios de comunicación evidentemente están teniendo un papel importantísimo. Primero porque, ya digo, se están convirtiendo en protagonistas de la batalla política. Segundo porque es en los medios de comunicación donde se elabora todos los días la escaleta política del día. No solamente la escaleta mediática, sino en los medios de comunicación se decide cada día de qué se va a hablar. Y además eso ya sabemos, está concentrado además en Madrid,
en un Madrid metafórico, no tiene nada que ver con esto con la ciudad de Madrid en sí, sino aquí donde reside la mayoría de las grandes empresas de comunicación. Y aquí todos los días se decide de qué se va a hablar en el resto en Madrid, por supuesto, y en el resto de la España política. Hay alguna tímida resistencia, digamos que en Cataluña y en el País Vasco, pero normalmente todos debatimos lo que se ha acordado previamente en Madrid. Aquí se dice cada día quién es el enemigo, quién es el amigo. Y como decía Antipicol, hoy hablaremos del gobierno, no vamos contra el gobierno. Y eso no solamente es el hecho de que la política se decida y que forma parte ya importantísima de los medios de comunicación, incluidos sus peleas societarias, por quién tiene el poder en cada uno, absorciones, alianzas, sino además son los protagonistas, yo diría los culpables, de la creación de un determinado clima político. Es lo que se llama, o he leído yo, la indignación difusa. Desde los medios de comunicación, sobre todo los que son contrarios al gobierno, se transmite todos los días una suerte de indignación difusa. Tú te encuentras con alguien por la calle y te dice la cosa está muy mal. Dice, pero está muy mal, ¿por qué? Bueno, porque lo ha dicho fulano o lo han dicho en determinado programa político televisivo, ¿no? O no político, simplemente televisivo. Y tú dices, bueno, ¿pero por qué? Porque tú luego le preguntas a la gente, las cosas están tan mal, pero ¿por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo está el paro? Hoy tenemos los datos nuevos. El paro va mejor, el PIB va bien, la sensación de cómo va la economía en España está bien. Ya sé que nos quedan muchas cosas pendientes, pero en términos generales la situación económica en el Estado español es bastante mejor que en otros antiguos socios europeos nuestros que, digamos, que nos enseñaban la cola, ¿no? Y sin embargo en la calle yo hablo con la gente y la gente dice, la cosa está muy mal. Pero ¿cómo que está muy mal? ¿Qué le pasa a usted? ¿Por qué llora? ¿De qué se lamenta? Eso es la indignación difusa. Parece que nos tratan muy mal en el exterior, es mentira. Parece que estamos arrastrando los pies por la Europa política, es mentira. Parece que los datos económicos en el Estado español están mal, es mentira. Luego, entonces, ¿qué pasa? Pues que hay un protagonismo político de los medios de comunicación que se encargan de inocular en la gente esa indignación difusa que evidentemente luego acaba siempre en el debe de los gobiernos. Ya, porque hay gente que mece la cuna, por ejemplo, desde los medios y no se les ve. Es decir, tenemos un país donde, por ejemplo, hay figuras, el príncipe de las tinieblas, que es un magnate capaz de estar detrás de La Sexta y detrás de La Razón, por ejemplo, ¿no? O gente que mueve los hilos mediáticamente, que son poderes económicos a los cuales la gente no es capaz de ponerles ni siquiera cara, pero que están moviendo, pues evidentemente, influencia muy decidida, ¿no? No es capaz de ponerle cara, pero sí hay muchas maneras de identificarlo. Evidentemente, la gran batalla incluso económica se está librando en los medios de comunicación, donde hay una pelea de influencia y una pelea por el poder. Hay determinados periodistas y de caras ocultas de las televisiones singularmente, pero también de medios escritos y medios radiados, que van por ahí presumiendo de ser capaces de tumbar un gobierno. Claro, cuando en una sociedad democrática un periodista o un medio de comunicación dice que es capaz de tumbar un gobierno, es para tocarse la ropa, ¿eh? Porque ya no estamos hablando de mal periodismo, ni estamos hablando de periodismo vendido, no, estamos hablando de insurrección, de subversión y de golpismo. Claro, es que es muy duro que un periodista te diga, no, yo pongo y quito presidentes. Eso no se puede aguantar. Yo creo que este periodismo, como lo estamos sufriendo en estos últimos años en España, y no solamente en España, porque el modelo viene de fuera, también está ocurriendo en Estados Unidos. Fíjate lo que ha ocurrido con un medio tan importante como Washington Post, desde que lo compró Bezos. Pues esto es peligrosísimo porque esto es antidemocrático. O sea, la democracia falla en uno de sus cimientos fundamentales, que es la libertad de expresión, la libertad de impresión también, pero sobre todo el ejercicio de las libertades, porque sin libertad de expresión es imposible el ejercicio de otras muchas libertades. Las cuchipandis, diré madrileñas, ya sé que a ti no te gusta que yo utilice porque crees que me meto con Madrid. No me estoy midiendo en Madrid. Las cuchipandis... No, por aclarar, ahora las cuchipandis. Yo siempre defiendo, desde este barrio de la Elipa, por ejemplo, que es un barrio de gente de bien, igual que habrá otra que no, pero yo siempre defiendo ese concepto de
Pues que en Madrid hay gente buena, mala y regular, como en tantas partes. Por supuesto, no. Eso, y siempre te digo que no pensemos que Madrid es determinado barrio, que también en Madrid está Vallecas o está la Elipa, o incluso gente decente y periodistas malos y corrompidos los hay en todas partes. Por eso, pero, la cuchipandi. Pero en Madrid se dan las cuchipandis. Son cuchipandis de periodistas y de periodistas que circulan y funcionan a la limón, se conducen de la misma manera todo, y el problema no son las cuchipandis, sino el problema es que hay algo peor. El Madrid mediático ha evolucionado a algo peor que las cuchipandis, que son las maras. Tú sabes lo que son las maras, ¿no? Las maras son organizaciones de delincuentes que, bueno, uno cuando hable por la mañana, metafóricamente el periódico, o en la oreja para escuchar la radio, o los ojos para ver la televisión, sobre todo en la red, ve cómo se conducen las maras estas, que se están peleando constantemente entre ellos, se acusan, se difaman, se amenazan. Y si eso ocurre entre periodistas y periodistas, ¿cómo podemos confiar luego en el periodismo que sale de esas cuchipandis y de esas maras que tienen intereses comunes independientemente de los medios en los que esté, y no desconfiar al mismo tiempo de la evolución de la democracia? Yo creo que la democracia necesita periodistas decentes, y periodistas que sean buenas personas, y periodistas que sean buenos profesionales. Y es una palabra que tú me has escuchado muchas veces decir, uno de los cánceres actual, con perdón con lo que acabo de decir, una de las enfermedades de las que adolece actualmente el periodismo es precisamente la existencia de periodistas sobrecogedores y corporativos que funcionan más por su fidelidad a determinadas lealtades, muchas veces económicas y políticas, que no a su principal obligación, que es ejercer el derecho a informar libremente y de informar a la ciudadanía democrática. Porque sin un periodismo libre y sin un periodismo democrático, las democracias no funcionan. Y no me vale eso simplemente por decir orgullosamente, no, es que yo soy periodista. Mire usted, con Franco también había periodistas. Ya. Y con Stalin, incluso con Trump, también hay periodistas. Claro. Pero no es lo mismo ser periodista que ser periodista decente, demócrata y libre. Porque la gente quizás no conoce un mecanismo en el cual puede haber gente que transmite contenidos a través de un medio de comunicación y detrás no hay tanto un interés de servir a la ciudadanía como de responder a un interés de un poder determinado, y cuando hablo de poder puede ser político, financiero. Es decir, hay mucho correveidile, hay gente que una cosa es, ojo, una cosa es tener tus ideas, que cada uno las tiene, y defenderlas, claro. Y otra cosa es defenderlas porque pagan, ¿no? Claro, pero yo no veo mal que haya periódicos con ideario. Periódicos que tienen un ideario de derecha, que tienen un ideario monárquico, liberal, otro socialdemócrata. Ese es el juego de la democracia interpretado en este caso entre los periodistas y medios de comunicación. Sí, una línea editorial. Yo no hablo de eso. Yo hablo de un periodismo que se ha sometido a los intereses económico-políticos de determinados medios de comunicación y que juegan una partida no como periodistas, sino como activistas. Y que no tienen escrúpulos. No tienen escrúpulos. Por eso decía antes que lo peor no ya son las cuchipandis, lo peor ahora son las maras. Porque ejercen algún tipo de violencia, aunque sea violencia simbólica, sobre la gente. Si tú estás en una pandilla, tienes un estatus, si te enfrentas a esa pandilla, estás jodido, ¿no? Y ese es el juego que está ocurriendo en la corte. Afortunadamente esto está llegando poco a la periferia española, digo desde el punto de vista de la manera que tienen allí los periodistas de conducirse, pero desde el punto de vista de lo que es la comunicación sí hace muchísimo daño, porque hay gente que vive en un pueblecito pues, de Sevilla o de Soria o de Barcelona o de Coruña, que es que se creen que todos los periodistas son iguales. Y que en todas partes los periodistas están en este nivel de agresividad y de enfrentamiento y de maldad que aquí se ve sobre La Palma, y no es verdad. Hay muchos periodistas que están en primera línea de la información, en primera línea de la decencia, en primera línea de hacer las cosas bien, pero claro, su ámbito de difusión y de influencia es tan pequeño que no se nota. Pero hay una parte de lo que tú me has dicho, aparte del interés político y del interés económico. Es que ese es el problema también, porque es que muchos medios de comunicación ya no están jugando políticamente, que sería aceptable. El problema es que están jugando económicamente, porque a cambio muchas veces
de una información torcida, tergiversada, mentirosa, lo que están recogiendo son privilegios y beneficios económicos, no para ellos, que muchas veces están incluso hasta mal pagados, sino para sus empresas, que están disfrutando de posiciones económicas muy importantes y muy decisivas en el Estado español en general, ¿no? De hecho, muchos de los actuales propietarios de casi todos los medios de comunicación, quitando algunas señaladas excepciones, son gente que tienen intereses luego en otros sectores estratégicos de la economía del país. Eso es muy pernicioso, porque eso es que hace que se mezcle todo y, bueno, y la gente luego ya sabemos que por dinero baila al oso. Porque muchas veces la gente no es consciente, sí que es verdad que está recibiendo contenido de manera continua, aunque sea a través del teléfono móvil, y realmente eso es lo que se cree, porque mucha gente ya cada vez se informa, pues incluso por las redes, que si el TikTok, que si el Instagram, porque antes decías tú, leer un periódico, tú por ejemplo, ¿cuánto hace que lees? No sé si lo estás haciendo, o si eres consciente de que cada vez menos gente lee un periódico de papel. ¿Qué fue del periódico de papel? No, el periódico de papel no existe prácticamente, entre otras cosas por algunos de estos grandes periodistas, entre comillas, los que me he referido antes, hicieron todo lo posible porque desaparecieran, bien por el interés económico o bien porque lo han desprestigiado tanto que la gente ya no se cree lo que dicen los periódicos. Luego también por tendencia de los tiempos que han llevado a lo digital. Bueno, sí, vale, existir existe, pues si alguien nos está viendo, sí existe el periódico. Te voy a contar una cosa que leí hace muy poco, porque un día andando por Sevilla, en una feria de antiguos, me tropecé con un libro muy antiguamente editado de Jorge Luis Borges. Y en él cita una historia de un gran filósofo y pensador, por lo menos desde mi punto de vista británico, que es Bernard Russell. Y él decía, está hablando en los años 40, por ahí, todavía no había empezado el boom de las televisiones y ni mucho menos de las redes sociales. Y decía, en la educación pública habrá que intentar, o hay que incluir por todos los medios, que los niños aprendan a leer descreyendo y siendo incrédulos ante lo que dice la prensa. Hay que ejercer una lectura crítica. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto no es un problema de ahora. O sea, el problema no es ya tanto que haya periodistas de una determinada manera. El problema es que todo el sistema ha conseguido que los lectores de periódicos ya no sean lectores de periódicos. Entre otras cosas por el descrédito. Y que no escuchen la radio en muchos de ellos, o que se pasen a emisoras que hablan o que ponen música y deporte o que hablan de chumina, que hay muchísimo, ¿no? Y en las televisiones ya no te digo. Luego, por tanto, es algo que además yo sé que es una idea que compartimos, y es que el primer paso para conseguir, o el primer paso del éxito de este tipo de periodismo, es que la gente ha dimitido. La gente ha dimitido y ha optado no por ejercer como una ciudadanía crítica que no se cree lo que lee necesariamente, como decía Bertrand Russell, sino que se lo cree todo. Y encima de que se lo cree todo, no ejerce ninguna crítica, porque dice, no, este es de los míos o este es de los otros. No sé si alguna vez te ha pasado a ti, pero a mí sí me ha pasado de ir a un puesto, una tienda, y escuchar una conversación allí entre personas y decir, hoy va a llover. Pongo el ejemplo del tiempo, ¿no? ¿Por qué va a llover, señora? Dice, porque lo ha dicho fulanita en el programa de hoy. Pero fulanita es meteoróloga. No, no lo es. El programa que usted estaba escuchando era un programa de meteorología. No. ¿Quién era esta señora? Ana Rosa, por ejemplo. Bueno, pues como Ana Rosa ha dicho que va a llover, pues va a llover. Y después sale a la calle y hace un sol así de grande. Este es un ejemplo un poco extremo, pero es algo muy sintomático de lo que está pasando. A estos tipos de periodistas o periodistas se le da un crédito que no tiene, porque la ciudadanía ha dimitido de su carácter crítico. ¿Y hasta qué punto también hay una ciudadanía, no sé si lo notas, no sé qué palpas tú en la calle, que en cierta forma también ha dimitido de creer en la política? Hay gente que dice, pues yo ya no voy a votar, pues claro, todos son iguales. ¿Esto tú lo estás palpando y por qué crees que se produce? Sí, bueno, claro que se palpa, y lamentablemente se palpa más en el electorado de izquierda. Mira, hay barrios en Sevilla, y hablo de Sevilla porque es la donde tengo más experiencia, ¿no? Hay varios en Sevilla que fueron líderes de la lucha por la democracia y contra el franquismo, que hoy ocupan las listas de los barrios más pobres de España, no de Sevilla, sino de España, y que la gente no vota ni el 20%. Mientras que en los barrios ricos la gente va a votar en más del 80%. ¿Por qué ocurre esto?
Pues porque la derecha sabe muy bien para quién gobierna y cómo tiene que gobernar. Y la izquierda anda siempre perdida en sus cuitas, en sus historias, y además pierde el alma en los barrios obreros. No sé por qué, pero ya se acostumbra a pisar moqueta y a pisar platós y a pisar estudios, y no quiere pisar tierra ni quiere pisar albero en los barrios donde reside la gente que teóricamente tendrían que estar más dispuestos a votar soluciones progresistas. Entonces, ¿por qué crees que en esos barrios obreros hay tanta desmovilización? Porque hay una decepción con el papel que ha jugado. Al final la izquierda y la derecha se confunde. No digo en todos los casos. Probablemente alguien hoy día se haya dado cuenta y esté trabajando ya en esa línea, porque la izquierda social ha perdido la confianza en que su voto sirve para algo. Porque hay gente que incluso ha llegado a pensar que alguien como Abascal les va a garantizar la sanidad pública de calidad, y que es alguien que va a garantizar el empleo y que es alguien realmente trabajador y esforzado. ¿Por qué puede llegar a ocurrir eso? Bueno, es un trabajo concienzudo de desinformación, y no solamente desinformación, sino de inoculación de información falsa. Eso además coincide con las expectativas falsas con los partidos que de verdad deberían de defenderlo. Por ejemplo, todos los que estén en el espectro de la izquierda, y entonces la gente dice, bueno, si al final a mí nadie me defiende y este está diciendo algo que yo puedo comprender, aunque sea mentira, al final acaban en los extremismos. Pero si es que ¿cómo se dice eso? Que el humano es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. En esa piedra tropezaron los trabajadores italianos con Mussolini. En esa misma piedra tropezaron los trabajadores alemanes con Hitler. Y en esa misma piedra han tropezado los trabajadores de las grandes ciudades y grandes núcleos obreros de Estados Unidos, como Chicago o como, en fin, cualquier otra gran ciudad industrial. Y hoy tenemos a este señor, por decir algo, que de nombre Trump. Es decir, hay una combinación entre la estrategia de los antidemócratas, yo no diría ya ni siquiera ni fascista ni de derecha, no, antidemócratas directamente. Hay una coalición de intereses entre esos que son contrarios a la democracia porque no les interesan los gobiernos de las mayorías, que es la definición de un gobierno democrático, sino de las minorías opulentas, y eso coincide con la dejación por parte de la izquierda. Si alguien le dice, de la gente que tiene mi edad y que nos está escuchando, le decimos que la izquierda en Francia, en Italia, ahora en el Reino Unido, ahora con Stama, bueno, en la propia Alemania prácticamente ha desaparecido esa izquierda combativa de los años 60, de los primeros 70. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué ha pasado para que en Francia, por ejemplo, tenga que gobernar un señor como Macron, que no es tan moderado como parece? ¿O qué ha pasado para que en Italia, en la tierra del PSI, del Partido Comunista Italiano, fue un modelo de alternativa de izquierda al capitalismo? O sea, ¿qué ha pasado en Italia para que al final esté gobernando Meloni? ¿O qué va a pasar en España para que al final pueda gobernar Feijóo con la ayuda de la extrema derecha, en este caso de Abascal? Si no, al revés, a ver si va a ser al final que Vox va a gobernar y le va a tener que ayudar el señor Feijóo, si es que todavía no ha sido arrojado por la ventana, que tú sabes que técnicamente se dice defenestración. Bueno, pues lo que tendría que pensarse. Lamentablemente lo que estamos viendo en la calle es eso. Y ya te digo, se combinan las dos cosas. La mentira, el fraude, el engaño, la desinformación, pero también con la decepción en los partidos, que parece que están más pendientes de lo que pida la extrema derecha que no lo que la sociedad necesite. Fíjate tú, hablando de extrema derecha, que hay dos cosas que funcionan muy bien a favor de ello. Una es, por supuesto, la igualdad entre el hombre y la mujer y la violencia de género y tal cual, que es uno de los caballos de batalla de la extrema derecha y de la mayoría de la derecha. Y después está el tema de la inmigración. Hoy hay muchas críticas porque el gobierno de España ha delegado las competencias, o va a delegar las competencias en materia de inmigración en la Generalitat, porque lo ha pactado con Junts. Yo no me escandalizo de la delegación de competencias en materia de inmigración,
porque yo soy federalista y por tanto creo en la descentralización política en todas las materias. Pero lo que sí me escandalizo es que sea por el temor a que Junts, que está haciendo una política extremista en materia de inmigración, esté vendiendo ahora en Cataluña de que la inmigración va a ser más perseguida, más gestionada de manera enérgica que en otras partes del Estado español. Eso es lo que me escandalizo yo, que esté triunfando el discurso de la inmigración peligrosa, como se suele decir. No quiero decir yo con esto, obviamente, que no haya que mejorar cosas que hay que mejorar con respecto a la inmigración, porque evidentemente lo hay. Pero me fastidia que las tesis de la derecha apoyada con la extrema derecha en materia de inmigración triunfen por la debilidad de los partidos de izquierda. Esto ha pasado en el Reino Unido, yo creo que fue el origen del Brexit. Esto ha pasado en Francia y sigue pasando en Francia, aunque al final han sido los trabajadores inmigrantes los que nos han salvado a todos de que allí gobernara la extrema derecha. Y está pasando en Alemania, ha pasado. O sea, uno de los temas fundamentales en la última campaña de las elecciones federales en la República Alemana han sido precisamente el asunto de la inmigración. Y en Italia ni te cuento. O sea que... Por poner algunas caras al debate que estamos teniendo, bueno, la conversación que estamos teniendo sobre la política, los medios, te voy a preguntar por algunos nombres, ¿vale? De los que están siendo protagonistas un poco pues bueno, de lo que es la actualidad en España. Por ejemplo, Gabriel Rufián, ¿qué opinión te merece? Pero estamos hablando de su legado. Y su legado es que está imputado y que tiene una cantidad de casos de corrupción encima. Ese legado que, vamos, a mí me avergonzaría. A mí me parece que es uno de los mejores políticos que tiene Cataluña y que es uno de los políticos que representan en el debate político español un nivel más honesto. Más honesto. A mí no me escandaliza en absoluto que defienda posiciones independentistas o posiciones catalanistas, porque es lo que es y no lo oculta. Pero creo que lo hace desde una honestidad y desde un nivel de rigor que a mí me gustaría que existiese también en otros partidos y en otros diputados dentro de la Cámara Baja española. La rebeldía, podemos cambiar esto. Lo que digo que así no lo vamos a cambiar nunca. Y hay que saber escuchar a otro y poner por delante la unidad, aunque sea renunciando a cosas. Días muy amargos, días muy tristes, pero es así. Si un personaje como Julio Anguita estuviera ahora en la España actual, ¿qué dos cosas, por ejemplo, remarcaría a modo de, digamos, de mandato político, al menos aunque fuera en forma de discurso, de decir, pero esto y esto tiene que corregirse? Yo creo que diría dos cosas. Primero, incluso siendo una persona de izquierda, estaría escandalizado del retroceso en las libertades públicas en España. Estaría muy escandalizado. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué? Porque sí, porque hoy día, mira, nada más que tienen que ver, incluso ve televisión española de los años 80 y hay cosas que ahora no se pueden ver en otras televisiones, porque ya no solamente la española, digo, en aquella época era la española y se veía muchas veces la comunicación más libertad, menos complejo, menos cosas. Y es que hoy Tipicol parece que eran dos extremistas de izquierda, cuando uno lo ve en la tele. Y hoy día hay una cosa, no se puede, tal, la libertad está muy... es que incluso hasta con la policía, querido. Es que las relaciones con la policía, incluso a mí que me tocó vivir la policía inmediatamente que había acabado del franquismo. Muchas veces había con policías con los que podías hablar. Y hoy, hasta en eso, ¿qué es la ley Mordaza? La ley Mordaza se diferencia, es una ley de nuestros días, del siglo XXI, hablando en términos policiales. O otras muchas cosas. He puesto un ejemplo. ¿Para qué está la ley Mordaza? Pues la ley Mordaza está fundamentalmente para darle a la policía unos papeles que no le corresponden. La policía tiene un papel que muchas veces es muy duro y que desde luego hay que salvaguardar también las posiciones y los derechos de los policías, pero yo creo que los derechos democráticos, como por ejemplo el derecho de manifestación o el derecho de reunión o la libertad de expresión, están muy por encima de las reivindicaciones corporativas de un cuerpo como la policía, que no dejan de ser, a veces se olvidan que es un funcionario público. ¿Y qué cosas dices que se veían en la televisión pública de entonces y que ahora podrían ser más allá de Tipicol? Bueno, cosas por el estilo, digo en general,
Había estos sindicatos, pseudosindicatos, ahora que te llevan ante los jueces por cualquier tontería, ¿no? Y que los jueces encima admiten esas demandas en temas de ofensa a la religión, tal cual. ¿Cómo cuáles? Bueno, Astioir, por ejemplo, ¿no? Abogados cristianos, perdón, que nos llevan por la calle de la amargura, cualquier cosa le parece una ofensa a los sentimientos religiosos o a las libertades. Eso no pasaba en los primeros tiempos del franquismo. Mira, ¿Del franquismo? Perdón, de la democracia. Yo recuerdo, puesto a ponernos en tiempo predemocrático, en donde me acuerdo que Antonio el Bailarín, el famoso ¿Sí? baile, lo detuvieron una vez y lo sancionaron porque en un rodaje dijo me cago en Dios. Pero eso fue con Franco. Pero es que hoy día te puede pasar. Te puede pasar. Entonces, por no extendernos, yo, volviendo a Anguita, yo creo que Anguita recalcaría los retrocesos en las libertades. Hemos retrocedido en mucha libertad. En vez de avanzar, hemos retrocedido. Pero ahora, antes de nada, hombre, ahora mucha gente se caga habitualmente en el de arriba y no. Sí, aunque tú hablas un poco, por ejemplo, cuando Willy Toledo dijo me cago en la y tal. Bueno, pero estamos expuestos a que. Más que nada no lo digo porque luego esto del algoritmo de YouTube lo penaliza, sino que yo habitualmente cuando hay que cagarse de arriba uno se caga arriba. Sí, pero estamos expuestos hoy día al empoderamiento, esa palabra que está ahora tan de moda, de gente que representa valores preconstitucionales o incluso valores antidemocráticos a los que se le dan mucha cancha en determinados sectores de la sociedad española, por ejemplo en la judicatura, que no se le daba antes. Antes vivíamos con más normalidad desde todos esos puntos de vista, incluso desde el punto de vista de la comunicación, de los periódicos. Hoy día yo creo que estamos retrocediendo en muchas cosas. Eso es una de las cosas que yo creo que diría Anguita, y otra cosa que se escandalizaría es el papel en general de las izquierdas, ¿no? No digo de la izquierda, algunos ya va a decir, pero ¿usted considera al PSOE de izquierda? Sí, lo considero de izquierda, todos son de izquierda, están en el espectro de la izquierda, pero el papel que están jugando algunos con personalismo, fulanismo, divisiones, dejación de gran... Cuando dices todos son de izquierda, ¿te refieres a todos en el PSOE o todos los partidos? Todo el espectro... Porque ¿quién te dirá? ¿Felipe González también es de izquierdas? Bueno, es que Felipe González es una persona que yo creo que ha dejado... Es que yo no sé si ha dejado de izquierda o es que nos ha engañado y nunca ha sido de izquierda. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que hay mucho de la segunda parte. Yo creo que él es un hombre transitario, o sea, o transicionario, un hombre que desempeñó un papel que algunos dicen muy importante y otros que menos importante. Javier, perdona que te diga, es que yo soy de Ágreda de Pueblo. ¿Transicionario quieres decir que es un chaquetero? No, quiero decir, no, que va, yo lo derivo, eso lo pones tú. Hombre, si contamos las cosas, si contamos, lenguaje directo, si contamos, como en Numancia, fútbol directo. Si contamos que de la chaqueta de pana se ha pasado a otro tipo de chaqueta, sí. No, pero cuando he utilizado la palabra transicionario me refiero a que fue un hombre importante en la transición. Lo había pillado, pero tenía... Bueno, pero hace bien en preguntármelo. Que, por cierto, ahora, y volviendo a algo que le encanta a Felipe González, que es la geopolítica y las relaciones internacionales, ahora que está en crisis hasta la OTAN, que no sabemos qué hacer con la OTAN, ahora que incluso están en crisis las bases norteamericanas en Europa, no solamente en Europa, no solamente en otras partes, sino supongo que también en España, porque creo que Trump ha dicho que las únicas que no tocaría serían las británicas y no sé si alguna más. Pues yo echo de menos, con lo que le gusta hablar a Felipe González, que nos ilumine sobre la OTAN, que él sabe mucho de eso, y que nos ilumine también sobre las bases americanas. ¿Tú qué harías con la OTAN? ¿Te saldrías de la OTAN o seguirías en la OTAN? Yo haría... Hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen porque todo no se puede... Yo puedo decir lo que quiera, ¿no? Pero yo lo que haría es fortalecer el pilar europeo de defensa. Que está en los tratados europeos desde prácticamente de Nativitate y singularmente desde Maastricht, y que no han sido tenidos en cuenta porque a los políticos europeos, incluidos los de izquierda, le era más cómodo tener unas relaciones con Estados Unidos y con la OTAN, que ahora se va a ver y se está viendo
en algunos casos hasta ridícula e incomprensible. Porque fíjate, nada más que te voy a poner un ejemplo. Sí, que no me olvido que estábamos por Felipe González, pero también por Anguita. Sí, Sabes que de Anguita íbamos a hablar de lo que les diría a los partidos de la izquierda, no me olvido, ¿eh? No, que de hecho cuando ha dicho la izquierda, como hablarás de Anguita y buscar el favor de Estados Unidos, Anguita igual se levanta de la tumba. Anguita y Estados Unidos. No, te lo digo, no, pero el ejemplo que que quería poner de la OTAN es el Reino de Dinamarca es uno de los estados fundadores de la OTAN. Bueno, y ahora resulta que el señor Trump, del país más importante de la OTAN, dice que quiere Groenlandia, incluso por la fuerza. Entonces, si Estados Unidos quiere Groenlandia por la fuerza, es decir, que se la querría quitar a Dinamarca, el resto de países de la OTAN, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir en defensa de eso. ¿Cómo se come? Es un sitio tan importante que es incomprensible. Por eso pido que Felipe nos lo aclare. Por un año de muchos derechos. Yolanda Díaz, ¿cómo la ves? Mal. Yo creo que es una política amortizada y que haría un gran favor a la izquierda si da por terminado su papel. Y bueno, hay partes de su trayectoria política que se pueden valorar muy positivamente, pero yo veo mal su concurso y su protagonismo, si es que le queda alguno, en lo que debería ser un proyecto de reconvergencia de la izquierda. ¿Quién podría liderar el espacio a la izquierda del PSOE? No lo sé, eso sí que no lo sé. Porque hay políticos que incluso hace meses o hace años, eran políticos que representaban una esperanza para los liderazgos de la izquierda y que hoy han desaparecido o están en su casa o han salido corriendo o están castigados contra la pared, no lo sé. Yo creo que lo que sí me gustaría, y esto siempre lo he defendido, yo lo que defiendo son los liderazgos colectivos. Creo que un partido no tiene por qué desfilar solamente detrás de una persona, de un hombre o de una mujer, sino que tiene que haber liderazgos colectivos que representen valores compartidos en una parte importante de una izquierda que no se siente representada por el PSOE, y que si no ocurre así, que se le quite de la cabeza a una parte de la dirigencia del PSOE que piensa que todos los restos de esa izquierda va a ir a parar al PSOE. Se equivocan. Yo creo que una parte muy importante del desánimo de esa izquierda se va a quedar en su casa. Y hoy día uno de los grandes enemigos de la democracia progresista es la abstención. ¿Les dirías un par de cosas a los que están pensando en la abstención o que hagan lo que les dé la gana? No, yo no soy de los que piensan que la abstención es un derecho, obviamente, ¿no? Que es una opción. Yo siempre pienso que hay que votar. Hay que votar porque precisamente la estrategia de los enemigos de la democracia es la jibarización de la democracia, que cada día vote menos gente. Mientras menos gente vote, más poder tienen los antidemócratas y más poder tienen también los partidos que solamente se identifican con lo orgánico. Yo creo que hay que votar y después, oye, las votaciones no son para siempre. Y después hay que ejercer el voto durante todo el tiempo. Votas y luego criticas y te pones en posiciones y analizas. A ningún político se lo puede mandar al vertedero porque haya cometido un día un error. Ni hay que perdonarle todos los errores que tenga, sino hay que analizar la política, hay que comprender las circunstancias, hay que pensar que no todo lo que tenemos en la cabeza se puede hacer, porque hay que entender que no estamos solos en el mundo político, sino que estamos en unas condiciones importantes. En España no todo el mundo piensa igual y eso hay que respetarlo. En Europa no todo el mundo piensa igual y eso hay que respetarlo. Entonces, conscientes del poder que se tenga en cada momento, hay que actuar según las posibilidades y la inteligencia. Tú antes me preguntabas por Gabriel Rufián y se me olvidó decirte que dentro de sus virtudes está la inteligencia. Él sabe, no sé si luego él es capaz de transmitir toda esa sabiduría a su partido, pero él sabe muchas veces de manera inteligente qué es lo que más le conviene a su opción política y lo manifiesta cada vez que se levanta en las Cortes para hablar, ¿no? Chavales que me estáis viendo, no tenéis futuro alguno, salvo que cambiéis
no que os cambien los demás, que luchéis para que os los cambien. Julio Anguita, decías lo que pensaría al ver a los actuales partidos de la izquierda o cómo está la izquierda. ¿Qué pasaría? ¿Qué les diría? Pues yo creo que esto, Anguita podría hacer dos cosas: pedir no resucitar, sería una de las opciones, porque si va a pegar un disgusto tremendo, y si resucitara, pues jugar el papel de notoriedad y de autoridad que tiene entre la izquierda para, por lo menos, invitar a poner un poco de sentido común y orden, ¿no? También te diré, Julio Anguita también vivió divisiones en la izquierda, sí, traiciones, etcétera. Y alguna la promovió. Que hay una que dice que la historia se repite muchas veces, ¿eh? Sí, pues vamos a ver. Cada tiempo tiene sus protagonistas. Las condiciones no son siempre las mismas. Pero vamos, ahora les correría gorrazos en el sentido Ahora les correría gorrazos, absolutamente. Decir uniros o qué diría, o lo que fuera. Todo, pero tú nada más que tienes que ver que el fenómeno más importante que ha ocurrido desde el punto de vista de la izquierda en España desde la transición, que ha sido lo que supuso Podemos a partir de las grandes concentraciones, y que además atrajo a una buena cantidad de electores que le dieron su apoyo, primero las europeas, después hasta tal punto que algunos consideraron que el éxito de Podemos, después Unidas Podemos, ponía en riesgo incluso el régimen del 77, ¿no? Bueno, pues si uno ahora abre la ventana y mira cómo está ese espectro político, bueno, pues yo creo que si yo me pudiera asomar, no en este caso desde la tumba, en la que no estoy afortunadamente todavía, pues yo diría, bueno, pero ¿quiénes son estos insensatos que han tirado por el balcón o por la alcantarilla la confianza de muchísimos votantes y de muchísimas votantes que decidieron que aquella apuesta política era una apuesta sin extremos? Porque yo me niego, como dice alguna gente, eran unos extremistas. Yo creo que no, yo creo que eran unos socialdemócratas de verdad que, bueno, con un cierto radicalismo en algunos aspectos, pero que fueron derribados absolutamente. Claro, ¿por qué digo que Anguita se cabrearía o no se cabrearía? Porque por una parte se cabrearía con todos aquellos, entre otros muchos medios de comunicación que han ocupado un papel súper importante a la hora de la demolición de aquella opción política de izquierda a la izquierda del Partido Socialista, sino que se cabrearía también con los propios integrantes. Sí, pero ¿qué habéis hecho? Si vosotros mismos, no es que ya recibamos el empellón, el ataque de los elementos más conservadores del régimen del 77, ¿no? Es que nosotros mismos nos hemos acuchillado, llamémoslo así, para no andarme con yo qué sé, con metáforas y con cosas así, me va a entender todo el mundo, ¿no? Y hoy día vivimos en una indigencia política a la izquierda del PSOE que yo no sé si es reconducible o no. Pero hay gente que puede pensar, imagínate que hay gente que dice, el mensaje que estás lanzando es un mensaje que puede desmovilizar a la gente a la hora de votar, ¿o qué le dirías? O movilizarlo, porque al final esto es como la democracia. En el sentido de que se pongan las pilas. Que se pongan las pilas, que exijan que se dejen de milituiteancia. O sea que es muy... no le digo que sea malo, es cómodo el estar todo el día con el móvil mandando tweets y dando y quitando carné a la gente y expulsando y dejando de expulsar y diciendo quién es de izquierda, quién es más de izquierda y quién es menos de izquierda, que se dejen del móvil y que de verdad hagan juicios críticos cuando haya que hacerlo y que salgan de la minusculidad, o sea, de lo minúsculo. O sea, para que la izquierda sea viable en España tiene que tener tamaño. Y ahora mismo esa izquierda no tiene tamaño. Y no tiene tamaño porque ellos mismos se jibarizan y crean unos ambientes tan cerrados que hacen que mucha gente que a lo mejor no es tan brillante políticamente como ellos, que parece que son brillantísimos, pero hay gente que no son tan brillantes, pero que entienden partes del mensaje y que están dispuestos a votarlo. Pero si tú a esa misma gente lo desanimas por tanta cuchillería, por tanta sectarismo en algunos casos, por tanto infantilismo, por tanto fulanismo,
pues entonces estamos mal. Por eso digo que Anguita pegaría un grito tremendo. Y en 2027 volveremos a ganar a la internacional ultraderechista como hicimos el pasado 23 de junio. Pedro Sánchez, ¿cómo lo ves? Pedro Sánchez, creo que su libro se llamaba Superviviente, ¿no? Manual de supervivencia. Eso, Manual sí. de resistencia, perdón. Bueno, para el caso es lo mismo. Resistir para sobrevivir. Yo creo que Pedro Sánchez tiene muchos aspectos criticables. Yo muchas veces lo digo, a veces en relación a las políticas más progresistas es bastante tibio, pero yo le atribuyo un gran mérito. Y es que en unas condiciones muy desfavorables, tanto en su partido como en la izquierda, como en el Estado español, él ha sabido mantener una opción de progreso, que volvemos otra vez al nivel. Algunos dirán, eso es de derecha, ¿no? Dentro de la escala es un nivel de progreso, un nivel y que se manifiesta en algunas políticas progresistas, en otras no, hemos citado algunas antes, y que representa hoy día fuera de España un valor que aquí en España no se tiene en consideración. Creo que él tiene un cierto liderazgo. No es que sea Churchill, ni Schuman, ni Monet, pero tiene un cierto liderazgo y el Estado español tiene cosas que decir hoy en Europa al menos, ¿no? Después con errores que para mí son absolutamente inaceptables. A lo mejor la historia pues lo perdona, o nos perdona a todos porque no teníamos todos los datos, no lo sé, pero creo que la actitud, por ejemplo, del gobierno de Pedro Sánchez con el Sáhara ha sido absolutamente desalentadora y desmotivadora para los que creen en un mundo distinto. ¿Tú cómo definirías de forma escueta el funcionamiento de la justicia en España? Pues, hombre, la justicia, si la justicia entendemos que es una señora solamente con una espada y una venda, yo diría que funciona muy mal, porque ve más por un ojo que por otro, y bueno, y depende de quién esté, pues funciona de una manera u otra. Ya lo dijo Carlos Lesmes, el presidente del Tribunal Supremo, que la ley de enjuiciamiento criminal en España era para los robagallinas, ¿no? Yo creo que la justicia está muy inclinada hacia valores, en algunos casos preconstitucionales, y que no está cumpliendo con su papel, y en los casos más extremos está cuestionando incluso la propia democracia, cuando cuestiona la división de poderes, o cuando se permite conductas y actuaciones que tienen que ver mucho con la insurrección. Lo diré así de claro, porque si alguien todavía conserva la memoria, porque en España se pierde muy pronto, y sobre todo cuando es memoria política, los 6 años que hemos pasado con el Consejo General del Poder Judicial son para estudiarlo en lo que no debe de ser la justicia de ningún país, pero es que todavía están en el mismo tinglado, porque ahora se están repartiendo los puestos que había por adjudicar en los distintos tribunales y magistraturas, y se lo están repartiendo por asociaciones judiciales, cuando el 50% de los jueces, aproximadamente, algunos de ellos excelentes jueces y excelentes demócratas, no militan en ninguna asociación política. Al final, las asociaciones políticas lo que es una correa de transmisión de sus propias ideas políticas. Como no se pueden afiliar a partidos políticos, trabajar para partidos políticos sí pueden, además como se... Asociaciones judiciales. Eso. Como no pueden afiliarse a ningún partido político, se crean unas asociaciones judiciales que son transmisiones políticas, independientemente de que algunas defiendan puramente intereses corporativos personales. Pero es una tarea que al final se manifiesta así por lo que no hemos sabido democráticamente arreglar desde el primer momento. No, mientras que hubo transición en el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, no hubo transición en el Poder Judicial. Poder Judicial, los mismos miembros que estaban en el Tribunal de Orden Público, que era un tribunal de excepción, pues pasaron inmediatamente a la Audiencia Nacional. Y bueno, y está el tema del reclutamiento por los jueces, por oposiciones, con un sistema que me parece que habría que revisar.
y que no permite el que no se produzca en la justicia una renovación constante, sino al revés, hay una inercia que mantiene valores muy profundos que no se corresponden con los tiempos democráticos. ¿Cómo estás? ¿Estás igual de joven? ¿Qué simboliza para ti Mazón, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat, teniendo unas competencias autonómicas en mitad de una gota fría, de un episodio además como las gotas frías, que no es la primera que se produce en la Comunidad Valenciana, que decide ausentarse durante horas, que tiene una agenda de otras cosas y que ahora mismo está en una huida hacia adelante con un partido que también está ahí, que si le respalda, que si no, le está respaldando Feijóo? Para ti, Mazón, como síntoma, ¿qué significa? Pues de lo que hablábamos al principio, de la levedad y la dejación de la política democrática. La democracia es responsabilidad. Sin responsabilidad no hay democracia. Si tú no eres capaz de responsabilizarte de lo que ha pasado en Valencia, que tú eres el presidente de la Generalitat con todas las competencias, como se está demostrando ahora con estos últimos chaparrones que están cayendo, y que además eres el representante ordinario del Estado, es decir, la autoridad máxima del Estado en Valencia, tú no puedes decir que tú no eres responsable y decir que la responsabilidad es de los demás. Que puede dar explicaciones, sí, pero es que de explicaciones no da. Es que ni siquiera da a estas alturas, después de que han pasado varios meses, de dónde estuvo en los momentos críticos. O sea, si un político no es capaz de decirle a los ciudadanos y ciudadanas dónde estuvo en los momentos críticos, decisivos, no sabemos si con consecuencias penales o no, eso lo va a tener que decidir su señoría, las que están, por ejemplo, más que nada, por ejemplo, la jueza de Castarroja y otros, pero mire usted tiene que, lo normal, si tú no eres capaz de dar explicaciones o incluso reconoces que no lo hiciste totalmente bien, lo normal es que te vayas. Porque si las dimisiones no funcionan en democracia, entran inmediatamente en juego los ceses. Y claro, en este caso, como no ha funcionado inmediatamente la dimisión, la responsabilidad de que el señor Mazón siga en el poder de Feijóo. Porque no me creo yo que siendo el PP como es, que un presidente, que ya el propio presidente Feijóo, presidente imaginario Feijóo, ha dicho que tenía responsabilidad, no sé qué pinta de presidente. Entonces alguna solución habrá que adoptar. Yo creo que... ¿Qué debería hacer Mazón? Yo creo que irse, dimitir. Y si él cree que es inocente de todo, políticamente su responsabilidad sería esa. Ahora los jueces tendrían que decidir de si hay responsabilidades penales, pero la responsabilidad penal no se la puede echar encima de los valencianos. O sea, yo voy a defender mi inocencia penal a costa de seguir al frente de una presidencia de la que he demostrado que soy incapaz e inútil. Yo lo veo así, yo es que creo en el valor que tiene la dimisión y el quitarte de en medio, es que tú políticamente ya no has llegado, pues váyase usted y que el PP luego tome la decisión que considere oportuno para sustituirlo o para hacer lo que corresponda según ellos. ¿Y si Mazón no se va, qué debería hacer Feijóo? Pues yo creo que pedirle que se vaya. Desautorizarlo. Pero es que lejos de despedirlo o de decirle que se vaya, los varones del PP, que también tienen responsabilidad en esto, porque todos forman parte de la misma organización política, recibieron con una ovación al señor Mazón como si hubiera triunfado en la Feria de la Falla o en la de Castellón, que también es muy buena. O sea, usted no tiene ni pie ni cabeza. O sea, aquí no es una cuestión de bueno, vamos a ponernos zancadillas los unos a los otros. Usted era el presidente de una comunidad autónoma, con un estatuto de autonomía, altos niveles competenciales, y vuelvo a insistir, y representante ordinario del Estado. Y usted no estaba. Aparte que luego todo el equipo tomó decisiones equivocadas. Y no solamente decisiones equivocadas, sino que ahí se están tomando en Valencia. Yo tengo la suerte de que una parte de mi familia, digo una suerte porque estoy muy contento con eso, ¿no? Una parte de mi familia vive en Valencia y vive muy cerca del Barranco del Pollo. Conozco aquello bastante bien, incluso andando, no ya en coche, andando. Y yo cuando veo aquello, veo responsabilidades muy atrás.
Sí, porque uno si mira de estas últimas imágenes que están llegando, de las últimas aguas que están corriendo, que no son tan gordas, por el barranco del Pollo, y diría, a ver, pero con este barranco podemos seguir así, donde están construidas las viviendas. Podemos seguir así. ¿Y esto quién lo ha autorizado? O sea, estos planes de urbanismo, estos planes de ordenación del territorio, de infraestructura, ¿quién los ha dirigido? ¿Y hasta dónde están dispuestos a asumir la responsabilidad? Las responsabilidades en la ordenación territorial son muy importantes en nuestra cultura actual, sobre todo teniendo en cuenta de que vivimos en un tiempo que garantizamos nuestra sostenibilidad y el urbanismo tiene un papel muy importante, o nos vamos a pique, ¿eh? Si os miento, os pido que me echéis del partido. ¿Cómo ves a Feijóo? Perdido. Yo creo ¿Por qué? que es. Bueno, porque es un hombre con miedo. En mi tierra, que aparte de los señoritos, hay mucha afición por los caballos, siempre desde Estrabón. Se decía que los niños andaluces aprendían antes a montar caballo que a andar. Pues hay un dicho que se dice en otra parte de España también, dice que el caballo huele el miedo del jinete, y cuando el caballo huele el miedo del jinete lo tira. Pues Feijóo es el jinete de un caballo, que en este caso es la gran derecha, que huele el miedo que tiene, y lo tirará en algún momento, no lo sé. No sé si lo van a tirar como a Casado, o lo van a tirar de otra manera. Lo cierto es que está ahí en una posición muy endeble y que no se acaba de definir en algunos aspectos que determinan su propia debilidad. Por ejemplo, su relación con la extrema derecha o su relación ahora con Trump y con lo que está haciendo. No se acaba de definir, no sabemos dónde está, o es que eso es ser gallego, no lo sé. Políticamente hablando, por supuesto, no étnicamente. Y bueno, ahora parece que por fin reconoce, pero muy tímidamente, que Carlos Masón se equivocó en el país valenciano, en Valencia, pero es un hombre tibio, es un hombre dubitativo, es un hombre endeble ideológicamente, y yo lo lamento porque yo siempre he creído y lo voy a seguir creyendo que España necesita una derecha distinta, necesita una derecha moderna, una derecha que sea capaz de entender lo que es España, que no es Madrid, que sea capaz de entender todos los nacionalismos, las relaciones exteriores, los grandes valores de la democracia, que no tienen nada que ver con los valores del franquismo que él muchas veces defiende. Entonces, yo lo lamento. Me gustaría que surgiera un líder de la derecha que fuera capaz de... Mira, hasta el líder de la derecha alemana, Merz, que antes de las elecciones nos pareció a todos un señor más a la derecha que la señora Angela Merkel, y ya ha adoptado algunas decisiones y algunas posiciones que lo van a situar en un cierto liderazgo. No sé si como Angela Merkel. ¿Por qué? Porque representa una derecha que entiende otras cosas y otros valores, y en España seguimos atascados, seguimos gente que todavía llora con la cabra de la Legión, y es una metáfora, obviamente, porque a todo el mundo le puede gustar una cabra. Yo no digo que no le guste, pero no es el líder que España necesitaría. Yo no sabía que uno cambiando de teléfono móvil le podía borrar las conversaciones a otro. Has hablado antes de Isabel Díaz Ayuso, que claramente es protagonista de la actualidad. Probablemente no se sabe si más Miguel Ángel Rodríguez, sin dar la cara que lo que realmente representa ella, pero ella representa ese papel. ¿Por qué crees que es tan actualidad? ¿Y qué destacarías? Bueno, yo es que no separo a Miguel Ángel de Isabel Díaz Ayuso. No lo separo, lo mismo que tú no puedes separar a Moreno del Cuervo, aquel, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Rockefeller. No lo puedes separar, es lo mismo. Pasa que uno pone el brazo por abajo y otro asoma la cabeza por arriba. Lo que quiero decir con esto es que Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez son una collera inseparable. Hombre, salvo que alguien encuentre un sustituto a Rockefeller o a doña Rogelia y un sustituto al que mete la mano por abajo, pero es lo mismo. Ahora, el problema, por tanto, no es que uno es muy bueno y la otra es una mandada, o que la otra es muy buena y el otro es un mandado. No, el problema es que los dos representan una manera de ejercicio del poder concentrado en Madrid.
que complica y hace cómplice a poderes económicos, a poderes financieros, a poderes deportivos también, a poderes simbólicos, poderes de todo tipo. Y claro, el problema es que han encontrado la horma de sus zapatos. Han dicho, bueno, con estos dos los llevamos en Madrid pues toda la vida. ¿Por qué? Porque es mentira que Madrid sea España. España no es como Madrid, en absoluto. Pero es que no se me ocurre ninguna solución municipal, ni ningún gobierno autonómico, incluidos los que a mí me pueden parecer peores, que sean como Madrid. Madrid es otra cosa, Madrid es extracorpórea, no tiene nada que ver con España. Ayer leí, no sé dónde lo leí, se veía una foto de un piso de Madrid con un cartel de se vende, y alguien decía que la había comprado, decía el precio y era una barbaridad, y decía, Madrid es el nuevo Miami. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque es la ciudad donde se está refugiando un tipo de capitalismo extrademocrático y en muchos casos antidemocrático, un poder que se alimenta todo entre todos ellos y que no van a consentir que aquí meta bocado democráticamente ningún partido. Es lo que está ocurriendo, porque además se ven todos los defectos que hemos ido contando durante esta conversación, se convierte en Madrid en algo sobredimensionado. Por ejemplo, el papel de los medios de comunicación y el papel de la relación de la política con los medios de comunicación. Que no digo yo que la publicidad y el dinero directo que le llega a los medios de comunicación no sea importante, no, sí, también lo digo. Pero no es verdad que sea lo que determina de verdad el papel y la complicidad de los medios de comunicación con esta clase política, con esta clase de política. Son además intereses económicos, financieros, intereses de todo tipo. Y algunos de ellos pues le llaman, pues yo por ejemplo, la defensa del régimen del 77. Hay que tener en cuenta que en Madrid también es donde reside la monarquía y no solamente es un hecho inmobiliario, es decir, que esté aquí la residencia real, sino aquí es donde están las grandes interferencias políticas de la monarquía. Y todo eso conspira en una misma fuerza y dice, bueno, ¿aquí quién tenemos? Pues mientras menos personalidad, mejor. Mientras menos raciocinio, mejor. Mientras más manejabilidad, mejor. Y esa cupla, esa collera, la interpretan a la perfección Isabel Díaz Ayuso y Miguel Ángel Rodríguez. Yo voy escuchando y voy anotando mentalmente para repreguntarte. Por ejemplo, hay una frase que sería un titular del tipo Madrid no tiene nada que ver con España. Hombre, Madrid es España. Bueno, Madrid es España. Bueno, depende cómo lo interprete. Yo me quiero decir... Para bien y para mal. Claro que Madrid es España. Es más, yo te diría algo más, que no le va a gustar a mucha gente. Madrid es Castilla. Madrid es Castilla, porque Madrid políticamente como tal, me refiero a la Comunidad de Madrid, fue un invento de los cerebros de la Constitución del 78 que no se compadece con la realidad. Lo normal, según la mayoría de los expertos, es que Madrid, la ciudad, fuera un distrito federal, como ocurre en los estados compuestos, como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Berlín, como ocurre en Estados Unidos, creo que lo he dicho, en México, por ejemplo, el distrito federal. Y a partir de ahí con un estatus especial y todas las ventajas, pero también algunos inconvenientes que sin duda tiene. Pero aquello no se constituyó una comunidad autónoma. Una comunidad autónoma que para lo que estaba diseñada fundamentalmente es para una gran concentración del poder, porque el centralismo trae concentración. Y esa concentración del poder no tuviera nada que ver con la... no sé cómo explicarlo. No es que no tuviera nada que ver, sino que fuera el contrapunto de cualquier tentación de centrifugación. Es decir, es un poder que se tenía que oponer al poder catalán, es un poder que se tenía que oponer al poder vasco. Había que establecer ahí esa especie de dinámica de confrontamiento, que es lo que está pasando, incluso a efectos fiscales, a efectos económicos. Es la que se forma cada vez que alguien le da por decir que una empresa de Cataluña se tiene que ir a Madrid, o alguien dice que el Senado tiene que estar en Barcelona en vez de... Pero es que yo no seré quien me ponga aquí a hacer una defensa de... Madrid, no sé, pero
podría decirte a ti, por ejemplo, que anda que no hay señoritos andaluces. Hombre, es decir, te diré por qué te digo esta línea, ¿no? Yo que soy un agredeño del Moncayo, creo que estoy en disposición de decir, yo no voy a llevar esto a una Madrid, Andalucía, no sé qué, pero ¿acaso no es mayor el debate entre los de arriba y los de abajo? ¿Y los de arriba y los de abajo están en Madrid y en Andalucía? No, pero pienso yo, Bueno, mira, claro. ¿acaso no está el gran debate en eso, en los que tienen el gran poder y la gente, que también hay clase baja en el Madrid de Vallecas, en el Madrid de Carabanchel y en el Madrid incluso en barrios? ¿Quién ganó las últimas elecciones en Vallecas? Pero si pasa ya de distritos, me refiero, para mí el gran debate es los de arriba y los de abajo, sea en Madrid, en Andalucía o en el Moncayo. Vamos a ver, cuando yo hago esto no es un enfrentamiento entre comunidades autónomas, ni muchísimo menos, ni siquiera entre partidos, Estoy hablando de una manera de entender España, una manera de entender el Estado español. Eso ya pasó en Alemania, en la Constitución de Weimar. ¿Y qué se hizo? Se federalizó el país. Se federalizó el país. Ya está. Cada uno tiene que tener el papel que tiene, las obligaciones que tiene, los derechos que tiene, el respeto a las idiosincrasias y a la libertad y a la manera de ser de cada pueblo, porque un señor de un pueblo de Madrid no tiene que ser lo mismo que un señor de un pueblo de Cádiz. Somos distintos. Sí, además, Máxime, Javier, porque muy probablemente hay gente que vive en Madrid que ni siquiera procede de Madrid, mucho. Claro, bueno, lo y mismo, que viene hay inmigrantes, pero eso pasa, eso pasa en todas partes. O sea, que yo no trato de decir que los señoritos andaluces sean muy buenos, ¿no? Los señoritos andaluces son los que son y han desempeñado siempre el papel que les corresponde, que por cierto les interesa, les gusta mucho y tratan de imitarlo a algunos madrileños, no a todos, cuando van de vacaciones a Andalucía, a la feria, al Rocío. Les gusta ser señoritos andaluces. A los andaluces no nos gusta, son muy pocos, pero los tenemos porque forman parte de nuestra historia y de nuestras relaciones económicas y de nuestras relaciones sociopolíticas. Están allí, pero yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy hablando es de que el Estado español, los que piensan que no son rufián, ojalá pensaran todos como rufián, pues idearon un sistema político que no es bueno para España. No es bueno para España. Yo lo que hubiera hecho es federalizar el país. Y una capital federal, por supuesto, en Madrid. Claro que sí. Con el apoyo de todos. Yo el primero. O sea, yo apoyo que haya una capital federal que tiene que ser, desde el punto de vista simbólico, desde el punto de vista estético, desde el punto de vista económico, líder y que sea la representación del Estado español en todas partes. Pero una cosa es esa y otra cosa es una Madrid creada en muchos aspectos artificialmente que sirva para contrarrestar a todo el mundo, en todos los aspectos. Fiscalmente, el efecto sedes centrales, que ya nadie habla de él. Y después, yo no hablo ya las anécdotas tipo señoritos andaluces o otras cosas por el estilo. Es que no quiero profundizar en eso porque creo que ese no es el debate. El debate no es si el jamón de Madrid es mejor que el de Andalucía. Ese no es el debate. Si hay gente que le guste el jamón de Madrid, pues con su pan se lo coma. A mí no me importa. Yo ya sé cuál es el mío. Yo no voy a entrar en eso. Yo lo que voy es que los que diseñaron la actual estructura territorial del Estado se equivocaron, creando o exacerbando el centralismo que trae concentración. Y la concentración crea desapego. Y que esa comunidad autónoma concentrada en todos los aspectos no simboliza hoy lo que es España. España es otra cosa. Tú lo sabes que viajas mucho. Tú te vas a Galicia, un país distinto, Cataluña, Aragón, Soria, Valencia. Somos todos muy distintos y todos podemos convivir y todos nos podemos entender y también nos podemos disgustar entre nosotros y reírnos de nosotros, que la risa siempre es muy curativa. Muy distintos y también muy iguales. Es decir, tenemos claro que somos iguales, diferencias claro. Y nuestras similitudes. Claro, un albaceteño y un vitoriano son muy iguales, claro que sí. Digo que hay unas similitudes y unas diferencias. Claro que sí, que si no te digo que no. Lo mismo que si te vas a Francia, pues un bretón pues se parece muchísimo a un provenzal, ¿no? No se parecen nada, pero los dos son franceses. ¿Por qué? Porque tienen una idea de Francia, tienen una idea de la República, tienen una idea de los valores políticos y democráticos. Y mire usted, yo soy bretón y además hablo bretón, y yo soy provenzal y además hablo occitano. Y eso es eso que estamos hablando de un país centralista, como Francia.
Pues eso aquí lo que no acaba de engranarse. Aquí parece que todo molesta, ¿no? Y a eso me refería con que yo, cuando la señora Díaz Ayuso dijo que Madrid era España, yo dije que no. Y me ratifico. Yo creo que España es otra cosa totalmente muy distinta a la España que tiene en la cabeza Díaz Ayuso. ¿Cómo ves lo de la pareja novio de Ayuso, Hacienda, la justicia? Pues lo veo de manera incomprensible, ¿no? Yo creo que ahí hay una operación salvamento con muchas complicaciones, incluidas judiciales, que hacen que no podamos ver el caso con toda la claridad que deberíamos, pero que a mí me da la impresión de que lo que se trata no es tanto de salvar a este señor, que evidentemente tiene derecho a todo lo bueno que pudiera pasarle, me refiero en fase judicial, tiene derecho a un juicio justo, a una instrucción equilibrada y que luego los jueces determinen lo que tengan que determinar, pero a lo que no tiene derecho es a una sobreprotección y a un manejo que al final lo que quiere es proteger la reputación política de su pareja. Me da igual que sea quien sea, ¿no? ¿Hay una operación de sobreprotección y de salvamento por parte de quién? ¿Y pues para quién? De esos poderes que he dicho a lo largo de nuestra conversación, que residen en Madrid y que defienden una serie de intereses y que esos intereses pasan hoy por hoy, mientras que no tengan otro repuesto, por mantener esa collera del poder en Madrid, que representa ese poder concentrado en Madrid, como he dicho antes. Pero hablas de poder económico, poder judicial, poder político. Todo. ¿Qué poderes son los que están protegiendo, según tú, a la pareja de Ayuso? El poder político, el poder mediático y una parte del poder judicial, obviamente. Claro ¿Qué están haciendo? Bueno, pues o procesalmente actuando, en mi opinión, de manera inadecuada, mediáticamente ocultando y intoxicando el debate público para que no sea un debate público sano y razonable, y políticamente protegiendo en donde hay que proteger también a esta señora, sea en la Asamblea de Madrid, en este caso involucro también a la extrema derecha, y por supuesto al PP orgánicamente. El PP también protege a Díaz Ayuso. No es solo a Carlos Mazón, a Díaz Ayuso, que tiene muchas complicaciones en su historial, también lo protege. ¿Por qué? Oye, algunos dicen que es por temor, que tiene tanto poder que le puede pasar a Feijóo lo mismo que a Casado. Esas son algunas versiones. Otra lo que dicen es que todavía ella no está preparada para dar el salto al poder y que por tanto hay que seguir arriostándola hasta que se dé el momento de ese salto al poder. Pero el resultado final es que, bueno, se dan una serie de anomalías y de irregularidades y de cosas incomprensibles en torno a la figura de la señora Díaz Ayuso, que yo creo que no le viene bien a la salud democrática de este país. Pero hablas del compañero sentimental, porque por ejemplo, ¿dónde tiene mayor punto débil? ¿En el tema de su pareja, de su novio, en el tema de las residencias, en su propia forma, Miguel Ángel Rodríguez, la forma de actuar en política? Bueno, yo en el hecho, de verdad, hay gente que critica mucho a Miguel Ángel Rodríguez. Yo no digo que me guste lo que hace el señor Miguel Ángel Rodríguez, pero las responsabilidades políticas las tiene quien la tiene. Este señor es un jefe de gabinete. Un jefe de gabinete, ya sabemos lo que significa en un gobierno. No significa más que eso, no más que jefe de gabinete. La otra señora es presidenta de la comunidad autónoma, que eso es distinto. Ahora, el caso de la residencia. Bueno, el caso de la residencia es la magnificación de todo lo que hemos hablado. Unos medios de comunicación cómplices, distribuyendo tóxicamente información, mintiendo. Acuérdate cómo empezó esto. Esto empezó diciendo que no era competencia de la Comunidad de Madrid, sino que era competencia de la vicepresidencia del gobierno de Pedro Sánchez y concretamente de Pablo Iglesias. Así empezó todo. Así empezó todo. Por ahí han pasado ya consejeros, todo el mundo. ¿Y dónde está la justicia? ¿Dónde está la justicia? Porque hay 7.291 fallecidos. ¿Y dónde está? ¿Qué es lo que pasa en Madrid? En Madrid no hay, ¿cuántos jueces hay? No sé cuántos habrá mucho, ¿no? Y a quién le toca y tal. Uno queda un poco, a lo mejor
los de provincias, como yo, ¿no? Provincias, pues no entendemos bien el funcionamiento de la democracia de Madrid. A lo mejor es un problema nuestro, ¿eh? Pero yo veo que lo que pasa en Madrid es muy difícilmente explicable al resto de la gente, que asistimos como espectadores a un baile del poder que parece que no... Y en el otro caso, en el caso, porque por ejemplo, cuando viste que se golpeaba con una cámara, la pareja de Ayuso, y culpaba a ella, decía que la culpa de la delegación del gobierno... Es una mamarrachada, eso no merece la pena. Eso es lo que me refería. Ya, pero hay gente que compra esa mercancía, hay gente que se lo cree. Mercancía extraviada. Es decir, el novio, cuidado, el novio, la pareja, a mi modo de ver, viene a simbolizar el hecho de que ella es la primera que sale a defenderle, a pesar de que ella, siendo un cargo institucional, que tiene que defender a las instituciones, a la hacienda pública, al poder judicial, porque ella sale a defender a un presunto delincuente desde el minuto 1. Pero eso ya lo doy yo por amortizado, si eso es conocido, eso ya lo sabemos todos, si es que no necesita que alguien escriba una editorial o escriba un artículo de opinión, que eso está a la luz de cualquier persona. ¿Tú crees que a la luz hay gente que no lo tiene claro? Porque estamos en lo que lleva la tienda en toda nuestra conversación. Gana por mayoría absoluta. Claro, y mañana si hay urnas, ¿qué? Igual gana otra vez. Claro, por eso te digo que eso de que la gente lo da por amortizado. Y en barrio, tú que hablabas antes de los de arriba y los de abajo, bueno, pues en barrio de los de abajo ha ganado esta señora. Y en pueblos de los de abajo ha ganado esta señora. Por tanto, aquí algo tiene que ocurrir. A lo mejor, ya te digo, somos los de provincias los que estamos equivocados. Pero lo que está claro... En provincias, cuidado, que tú vienes de una comunidad donde también gobierna el PP. Sí, claro. Y además, gana, mayoría absoluta. Pero si yo no... pero vamos a ver, si yo no digo que no tenga que ganar, la derecha en este país ha gobernado Aznar, ha gobernado Rajoy, gobernó en su momento Adolfo Suárez, que a la gente ahora les parece un izquierdista, pero Adolfo Suárez era igual de derecha que el grifo. El grifo de agua caliente. Del agua fría. Del agua fría. O sea, un señor que también era de derecha. O sea, que yo que sé, que yo no tengo nada que decir porque gobierne la derecha o la izquierda. Ya, no, pero me refiero a que, cuidado, que en Madrid hay un poder de la derecha, pero que en otras comunidades también. No, pero es distinto. Una cosa es... Y no me olvido de que te estaba preguntando por ese momento de culpar al gobierno hasta porque su pareja se golpea con una cámara. Pero bueno, ya te lo he dicho, que forma parte de lo mismo. Porque, claro, evidentemente... ¿De qué lo mismo? De una manera de desacreditar... Primero... Y en esto tiene también culpa Pedro Sánchez porque le dio cancha inmediatamente que llegó al poder, en aquella reunión de ¿cómo se llama? De Sol, de las banderas. El show de las banderas. De Sol, de la sede de Sol. Las banderas, le dio tratamiento de jefa de Estado, cuando, perdona que lo diga, porque es lo que dice el Estatuto de Autonomía de Madrid, me lo conozco, aunque sea de provincias. Lo que dice es que Madrid es una comunidad uniprovincial. O sea, pues a la presidenta de una comunidad provincial le dio tratamiento de jefe de Estado. Desde el primer momento Pedro Sánchez entendió que su contraparte en el Partido Popular era la señora de Ayuso. Se equivocó. O sea, se equivocó y eso lo tiene que asumir. Una parte del barro de estos últimos tiempos es el polvo de aquellos instantes primeros, ¿no? No sé por qué motivo. Pedro Sánchez se emperró en esa batalla bilateral con la presidenta de la Comunidad de Madrid y así seguimos, ¿no? Te diré, es muy evidente esa polarización con Ayuso. Si te diré que en el acto este que se monta en Sol, en la sede de la Comunidad de Madrid, quien decide poner todas esas banderas y demás es la gente de Ayuso. Claro. Sánchez va a la sede de esa comunidad como ya a la sede de otras comunidades. Bueno, sí, pero ahí montan una parafernalia. Y él le hace una visita presidencial. Pero igual que él hace visitas a otros presidentes, lo que pasa es que lo que es evidente es que la decisión de polarizar con ella es una estrategia política muy clara en Sánchez y en su gente. Pero el hecho de montar toda esa parafernalia de las banderas lo montó el equipo de Ayuso. Evidentemente la bandera las puso el equipo. Toda la parafernalia, quiero decir. Claro que igual sí. Igual que en otro momento la pusieron en aquella tarima, en otro momento y pasaron las tropas. Cayó la trampa, bueno, pero claro, fíjate tú que antes hablábamos de todo el
el aparato simbólico político en torno a Madrid, incluso el ejército desfilando delante de ella. O sea, y la ministra de Defensa no tiene nada que decir ante eso. El ejército allí desfilando y ella con honores. Es que es todo tan incomprensible, de verdad. Poneros en el papel de la gente que no vivimos o que no, la que no comprendemos nada. O sea, no se comprende nada. Nada, no sé. Lo dices desde Madrid. Lo digo desde Madrid. Que vienes a Madrid. Lo estoy, claro, vengo a Madrid. Hay paisanos que te estarán viendo fuera de aquí y eso, ellos sí quieren venir, pero tú estás aquí viniendo. Bueno, pues imagínate tú, si yo que estoy temporadas en Madrid, 2, 3 días seguidos, que vengo a trabajar aquí, que vengo a grandes amigos, a ver a grandes amigos como tú y otros muchos que tengo en Madrid, o algunos de izquierda y otros que no son de izquierda. Y a pesar de ese conocimiento y de ese contacto diario, estoy totalmente estupefacto. Pues imagínate la gente que vive fuera y que no viene nunca a Madrid ni van a venir nunca en su vida. Y dirá, bueno, pero ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Otro personaje. ¿Tú conoces el alcalde o la alcaldesa de Lisboa? No. Pero me encanta Lisboa. Bueno, pero ni en Portugal. Y Portugal ni en la conoce. Y el de Roma tampoco. Aquí tú te vas a todos los pueblos y le preguntas a la gente quién es de Ayuso. Te dice, sí, la de Madrid. No distinguen bien si es la alcaldesa o la presidenta, pero te dicen, sí, la del Madrid. Eso es un éxito de la comunicación tóxica. Porque todo lo que diga esta señora del presidente de España, porque ella es la presidenta de todos los madrileños, pero Pedro Sánchez es el presidente de todos los españoles, incluidos los madrileños. Pues todo lo que diga esta señora de Pedro Sánchez en cualquier medio radicado en Madrid, sea de naturaleza madrileña o de naturaleza española, radicado en Madrid, me refiero a las grandes cadenas, esto mañana está en la agenda y salen en toda España. O sea, tú estás, por ejemplo, en Conil de la Frontera, un sitio maravilloso. Total. No lo recomiendo, que no vaya nadie, que hace mucho levante y el atún es de lata, no vayan ustedes. Pero tú estás allí a gusto tomándote una cerveza y de pronto noticias. La señora, mire usted, ¿por qué no me habla usted de lo que pasa en las andas? O de cómo vamos este año. Cuéntame usted otra cosa, ¿no? Pues nada, ¡pum!, la presidenta de Madrid. Y eso es lo que te decía antes, la concentración comunicativa, la concentración informativa en la corte, en este caso, con ánimos de interferir y de intervenir en todas las políticas, en toda la península, ¿no? Pero no es lo normal, no es lo natural. Lo normal y lo natural es que la presidenta de Madrid esté defendiendo los intereses de esas clases bajas que tú dices, que también la hay mucho en Madrid. Esté defendiendo los intereses, esté defendiendo la sanidad pública de Madrid, la educación pública de Madrid, las comunicaciones ya no te digo nada porque voy a empezar a hablar de otras cosas, pero la sanidad pública, la educación, es lo que tendría que estar defendiendo y dando la cara en las residencias de ancianos, en fin, todas las cosas que hace un político responsable en un sistema democrático. Pero ella no lo hace. Ella ahora dice que el de la Cámara, que es el que me has preguntado, que ha sido una maniobra de, yo qué sé, sería de los servicios secretos españoles o no sé cuánto, para darle un camarazo a su pareja. Bueno, es que es de un ridículo. Sí, que tú dices que hay gente que se lo cree. Claro que se lo cree. No se lo van a creer. Si esto lo días la gota malaya, bum, 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 y alguna gente de verdad piensa que el Cámara trabaja para Pedro Sánchez. Estoy absolutamente convencido. He decidido pasar al Grupo Mixto del Congreso de los Diputados. ¿Cómo ves el caso de Ábalos? Episodios como, por ejemplo, según los informes de la UCO, van en la dirección de pagar a esta chica con la que estaba, porque dice pareja, exnovia, señorita, llámale X, 2.700 al mes, una vivienda en el centro de Madrid. Paga además, o el contacto es un socio de Aldama, pero si no el hermano de Coldo. Yo no sé si tú te acuerdas, porque tú eres bastante más joven que yo. Tú no sé si te acordarás de aquella foto absolutamente, yo qué sé, vergonzosa de Roldán, el que fue director general de la Guardia Civil, en calzoncillos blancos, en unas fotos allí en una aquelarre, en una juerga, me parece que era en Pamplona. O sea, es un estilo indeseable de hacer política y de estar en política. Que por cierto, este señor fue director general de la Guardia Civil con Felipe González de presidente. Son maneras indeseables, independientemente de lo que diga la justicia, que tendrá que decirlo, a ver cuánto de culpable es y a cuánto de responsabilidad le toque. Yo creo que estas conductas hay que erradicarlas de la política, porque esto va en desprestigio de la política y de la democracia.
sea, ¿qué pasa en los partidos políticos para que sean tan permeables a este tipo de personajes? Porque independientemente de que haya algo que se pueda tipificar como delito y que entrañe una sanción penal, a mí me parece que la conducta es absolutamente inadecuada, ¿no? ¿La de quién? La del señor Ábalos, no. Yo no me meto en lo privado, que tiene 7 novias como si tiene 14. Pero mire usted, primero, no tenemos por qué enterarnos. Segundo, no tiene nada que ver con su cargo y no tiene nada que ver con sus influencias. Pero si nos hemos enterado, tiene que ver con su cargo y tiene que ver con sus influencias, entonces no es una cuestión personal solo. Que yo no me atrevería a juzgar moral ni éticamente, porque yo no soy nadie para decidir cuál debe ser la conducta ni moral de este señor. Pero hay una estética en lo público que hay que cuidar. Hay que cuidar. ¿Por qué se repite tanto en España la figura de el supuesto empresario, que pasa por ser empresario, pero que hace cosas feas? Digamos, en este caso, Aldama. Digo feas como se podría llamar corruptas. El dinero público, que tiene acceso a eso, el político, en este caso sería Ábalos, y el aprovechategui, que circula por ahí, que en este caso digamos que puede ser un coldo de la vida. Esto se repite. Y luego aparece mucho también la figura de, pues sí, que tiene ese punto, ese sesgo machista. Ese sesgo machista. El sesgo machista de, porque ya en el caso de Granado estaba lo del volquete de Pú, tal, Roldán, también las fotos aquellas, en este caso también, pues eso, la señorita a la que le pagan 2.700. No te olvides de Carlos Masón cuando se aclare todo. O de Juan Carlos I de Borbón. Bueno, es que el padre ¿por qué se repite tanto? Bueno, vamos a ver. Todo este bodegón. Este tipo de corrupciones se dan en todas partes, no nos airamos tampoco. Esto ocurre en el Reino Unido, ha pasado, había gente, bueno, hasta que se descubrió hasta coca en Westminster con los señoritos que son, y bueno, y en Estados Unidos y en Alemania. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que allí en 10 minutos el que sea dimite, se va a su casa y no lo volvemos más a ver ya. Pero aquí no. Aquí pasa estas cosas y una parte de la sociedad hasta lo perdona, porque dice que listo era. Qué listo ha sido. Y nada, que se haya aprovechado, tal cual. El problema es que estamos en el año 25, ¿no? O sea, sí. 25 y 25, 50. Digo el año que se murió Franco. Tenemos 50 años de democracia y nos creemos que ya somos demócratas. Que ya, bueno, no, todavía hay muchas cosas que hacer. Hay un tipo de cultura ahí que tiene mechada nuestra sociedad, en donde la gente perdona a los pillos, perdona a los sinvergüenzas. El rey, como dices tú, pues se va a Abu Dhabi y encima le echan la culpa al gobierno, dicen que la ha echado. Y no pasa nada. La gente no se plantea más cuestiones. No se plantea más cuestiones. Pero claro, la mayoría de los sistemas democráticos muestran el lado más débil por la corrupción, ¿eh? O sea que la corrupción o la atajamos de manera radical o estamos perdidos. Pero eso pasa como con los tránsfugas, como mi tránsfuga es menos tránsfuga que el tuyo, mi corrupto es menos corrupto que el tuyo, y eso es algo que había que erradicar. Y creo que los partidos políticos deberían de tener unos sistemas de detección precoz de este tipo de individuos con tendencia a la corrupción, no digo corruptos, sino porque corruptos los que ha condenado la justicia, pero con tendencia a la corrupción y con tendencia a comportamientos inadecuados que bueno, que debería. Ahora, el problema es cuando, en algunos casos, que también ocurre, pues algunos de estos políticos no son una flor que surge de pronto en una moñiga. No. Sino son flores de un jardín, en donde hay para allá, para acá, sale ahora, fíjate tú, 20 años después que se está, bueno, aclarando, intentando aclarar lo de la Gürtel. Y ahora aparece hasta un expresidente del Real Madrid que parece que soltó también a la morterada. Y bueno, pero mire usted, 20 años para aclararnos lo de esto. Javier Aroca, pues gracias por este rato, por esta conversación. Sí, un placer. Muchísimas gracias. Aquí queda. Ha sido un placer. Gracias. A ti.